Buenas tardes, bienvenidos a la página del Pastor Mega. Mi nombre es Carlos Alberto Paz y hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que también me han hecho en inbox y es ¿qué tan buenos son los ministerios de jóvenes? ¿Qué tan buenos serán los ministerios para jóvenes en las iglesias? Bueno, voy a leer una porción de la palabra de Dios. Primero quiero que veamos lo que dice Proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Podríamos igual hablar de un adolescente, ¿no? Y un joven, o alguien que vive todavía, un joven que vive bajo el techo de sus padres. Algunos padres piensan que instruir en el camino del Señor a sus hijos significa enseñarles una vida moralista, con algo de cristianismo, no entrar más allá de donde deben y hasta tener una buena reputación tal vez ante los demás, pero enseñar a tus hijos realmente el camino de Dios va más allá que eso. Significa enseñarle realmente lo que dicen las escrituras acerca de su ley, acerca de esa ley que se va a aplicar en tu casa, acerca del pacto que tienen con Dios como creyentes, acerca del verdadero camino que es Jesucristo. Es toda una cosmovisión y que debe ser prioridad en tu casa. La educación cristiana, la educación de tus hijos no solamente es el trabajo del Ministerio de Jóvenes, quiero que por eso que quede claro bien esto. Muchos acusan a los ministerios de jóvenes que están tomando el lugar de la educación de los padres en la casa. Aunque hay que recordarle también a estos amigos que es posible que la mayoría de los jóvenes no tengan padres cristianos, entonces no están reemplazando nada. Bueno, pero igual hay que tomar en cuenta esto. El Ministerio de Jóvenes o Adolescentes no reemplaza el trabajo que hacen los padres cristianos en la educación cristiana de sus hijos. Que no se les olvide eso. Habiendo dejado en claro esto, sigamos. Bueno, tristemente, muchos jóvenes que están en las iglesias creen que la vida cristiana consiste en llevar solo una vida moralista, porque así les enseñaron, ¿no? O asistir a la iglesia para calmar su conciencia de la condenación, porque tal vez vienen de un hogar creyente y saben que existe un infierno, pero quieren sentir que van al cielo, pero no quieren comprometer su vida con Cristo realmente. Es posible que no se hayan arrepentido de sus pecados y no hayan nacido de nuevo y por lo tanto sí estén condenados. Hay jóvenes que van a la iglesia, pero aún anhelan salir y disfrutar del pecado con sus amigos no creyentes, ¿no? Vivir como unos ateos prácticos. Cuando les conviene, se olvidan que Dios existe y hacen cosas aberrantes que no harían ni en la cara de la gente que quieren, y menos de sus enemigos. Pero luego vienen a hacerse los cristianos cuando les conviene, y ahí está el problema, que muchas iglesias no hacen énfasis en eso, no confrontan eso. Entonces un extremo quiere hacer, de repente, por un extremo quiere hacer del Ministerio de Jóvenes un cuartel militar de salvación por obras, o mantenerse en obras con cierto tipo, no te vistas así, no comas esto, haz lo otro. Pero por otro lado, otros quieren hacer un antro de libertinaje, empezando a veces por muchos hijos de pastores, por miedo a que se le vayan los jóvenes. El problema que hay en la iglesia evangélica actualmente no es el formato de ministerio de jóvenes, ¿no? El problema es cuál es el enfoque y la visión que tengan, y si esta visión es o no conforme a las escrituras, ¿no? Si entendemos que nuestra teología es sólida, nuestra teología debe empapar nuestras metodologías. Entonces, un ministerio de jóvenes debe tener primero una visión amplia de quién es Dios, una visión teológica amplia, madura, y saber que vivimos, bueno, en una era digital y de conexión a través de redes sociales, visuales, por lo cual las plataformas para conectar con no cristianos como redes sociales, videos, conciertos, teatros, obra social y otras actividades, no solo habla bien de la visión misionera para con la ciudad de una iglesia local, sino de su valentía, sabiendo que aún existe no solamente una oposición de la visión anticristiana de este mundo, sino de mucho del extremo legalista, que bueno, prácticamente ya está por desaparecer, pero que todo le parece mal y que incluso aborrecen a sus hermanos cuando hacen algo que ellos no harían. Entonces la idea es conexión. Pero ahora la pregunta es, ¿todo acaba en conexión? No. Y ahí viene el gran error. Los jóvenes conectados deben tener una base bíblica. Los ministerios de jóvenes deben construirse sobre la roca que son las escrituras. Entonces todos los jóvenes con los que conectemos en los ministerios para jóvenes deben ser llevados a Cristo en un discipulado paciente, maduro, progresivo. Y Dios obrará. Dios obrará y algún día los que Dios permita serán salvos podrán contestar preguntas como qué es el evangelio, qué es una conversión, cómo fue su conversión, su testimonio, ¿no? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la justificación? Y evidenciar
de manera práctica el fruto del Espíritu Santo. No evidenciar con reglas, sino con el fruto del Espíritu Santo. Jóvenes amorosos, pacientes, con dominio propio, con paciencia, con fe, esperanza en las promesas de las Escrituras. Este es un trabajo, hermanos, que empieza primero en la casa de los que tienen padres creyentes, en conjunto con la iglesia, a través de un ministerio especializado de jóvenes, como podemos ver en la actualidad. Ahora, hay que moverse. Muchas iglesias están quedándose en hace 4 o 5 décadas y dicen, pero nunca antes hubo ministerio de jóvenes. No, pues no había tampoco el mundo como el que tenemos ahora. Los hijos pasaban más tiempo en su casa. Ahora pasan más tiempo en la universidad, pasan más tiempo en el colegio y a veces en su casa. El mismo padre ultraconservador le dio un celular desde niño y para en el celular. Así que no nos engañemos. En la Biblia no vemos a los apóstoles quedándose sentadotes. Tampoco vemos a los más grandes misioneros de la historia de la iglesia tratando de llevar formas conservadoras a los lugares donde ellos iban. Ellos trataban siempre de conectar con la cultura para poder predicar el evangelio, para sembrar la semilla del único mensaje que salva. Puentes necesarios, puentes y hasta culturales, para que la cultura que escucha el evangelio traiga su narrativa a los pies de Cristo y entienda que Cristo es la respuesta para todo. Se arrepientan, crean el evangelio y vivan. Entonces, siempre dejando en claro, como hablamos hace rato, ¿no? que los pastores o líderes de jóvenes no toman el lugar de los padres creyentes dentro de la crianza cristiana. El ministerio de jóvenes es un enfoque maduro y pertinente en estos tiempos, que apoyará a los padres cristianos en su deber de educar y enseñar a sus hijos que muchas veces, como repito, no están en la casa, para más fuera que adentro. Entonces, los programas, incluso no solo para jóvenes, ¿sabes? Los programas segregados por tipos de edad o de cultura o grupos en la iglesia, puede ser un grupo de varones, un grupo de damas, ¿no? Porque yo no sé, no entiendo, hay iglesias conservadoras que no quieren grupos de jóvenes, pero sí tienen grupos de damas con un lenguaje recontra arcaico, dicen grupo femenil, por ejemplo, ¿no? Que eso se usaba en el siglo XIX, que nadie va a entender eso, pero lo tienen. Pero sin embargo, cuando dices grupo de jóvenes no están de acuerdo, una cosa rara. Entonces debemos entender que todos estos grupos, el de damas, el de varones, el grupo de adolescentes, el grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes adultos, son una bendición en estos tiempos. Es bastante pertinente y relevante para ahora. Entonces, el ministerio de jóvenes, adolescentes, de niños, deben tener premisas claras, deben tener cosas claras. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo debemos apoyar a los padres? Primero que todo, tener esto claro. Efesios 6, capítulo 1, ¿no? Obedecer a sus padres. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Los ministerios de jóvenes, adolescentes y niños van a enseñarles a los chicos que deben obedecer a sus padres. En este mismo capítulo 6, en el verso 4, dice que a los padres que no se provoque a ir a vuestros hijos. Se debe trabajar en conjunto con los padres, en coordinación, para enseñarles a los padres a criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor, porque la educación cristiana está en casa primero. Luego, la iglesia complementa, pero es en casa. Es la responsabilidad de cada padre, no de la maestra de escuela dominical o del líder de jóvenes. Después enseñarles a estos chicos también que respeten, honren y escuchen y se sujeten a la disciplina de sus padres, como dice Proverbios 1:8, ¿no? Que no abandonen la ley de su madre, la ley de su casa. Entonces, así la iglesia da un soporte muy fuerte a los padres en este tiempo. Como te repito, que no ven a los hijos. Los hijos están en la universidad, en el colegio, bombardeados por la cosmovisión anticristiana de este mundo. No solamente por internet, sino por los mismos maestros. Los maestros que se pululan y se han esparcido porque la iglesia no ha hecho su trabajo por estar escondida. Entonces, debemos apoyarlos en su labor de educación cristiana y discipulado. Y a la vez Dios va a usar estos ministerios para la salvación y discipulado de muchas almas jóvenes, adolescentes, de niños que no tienen un hogar cristiano, donde nunca se les va a hablar de Cristo, de modo que incluso ellos luego ganen a sus familias para Cristo. Por donde se le mira entonces, los ministerios de jóvenes, cuando son centrados en la Biblia, son respaldados por Dios, como podemos ver en los últimos años, muchos ministerios. Pero estemos alerta. ¿Con qué doctrina estamos enseñando a los jóvenes? Si estás, no sé, si tú eres un pastor de jóvenes o líder y estás tratando, mira, mucho ojo, si estás tratando de diluir el evangelio para que no se te vayan, no les mientas, sé bíblico. Como decía un hombre de Dios, A.W. Tozer, ¿no? Una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo, pero si las personas no están cambiando, es un show dominguero. Acuérdate que el evangelio debe ser central, querido amigo pastor, líder. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, dice Romanos 1:16.
Los jóvenes van a conectar, sí. Y vendrán con eventos válidos, como conciertos, pijamadas, juegos, dinámicas, noche de talento, competencias. ¡Wow! Genial. Pero si tú lo dejas en un mero entretenimiento, ¿para qué haces eso? Nunca los confrontas con su pecado, no los llamas al arrepentimiento, no les presentas la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué creaste ese evento? Porque todo eso lo pueden encontrar afuera también. Entonces, si tú eres un líder de jóvenes, debes saber que tu deber delante de Dios es predicar la palabra de Dios. Esto es un mandato divino. Y debes saber que ocupas un liderazgo que Dios te ha llamado a tener con temor y con temblor. Así que cumple tu ministerio. Nunca se te ocurra esconder el evangelio. Como dice Hechos capítulo 6, nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Tienes que persistir en eso, orando por esos jóvenes, discipulándolos y en el ministerio de la palabra. Segundo Timoteo capítulo 4, verso 2, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, no te corras. Hay gente que dice, la doctrina divide. Divide a los falsos. A los cristianos nos enseña. Tú tienes que aprender la doctrina y tienes que enseñar la doctrina. Nosotros conocemos una verdad, y es que esta generación sin Cristo, como dice Efesios 2, está muerta en sus delitos y pecados. Todos los jóvenes que vengan ahí a tu iglesia que no conozcan a Dios están muertos en tus delitos y pecados. Y esa condición los hace objeto de la ira de Dios. Juan 3:36, el que no ha creído ya ha sido condenado. Lo que implica que van a pasar una eternidad en el infierno. Eso debe estremecerte. Y no hacer solo un show dominguero, como dice Tozer, sino que utilices bien la conexión que tienes, la conexión que Dios te ha permitido tener para que le prediques el evangelio, no para que los dejes ahí, durmiéndose en sus laureles. La buena noticia es que Jesús nos ha dejado lo único que puede transformar al hombre y darle vida en medio de toda esta condenación, y es ese precioso evangelio, ese mensaje que no cambia para la generación joven. Cristo nos ha dejado lo único que salva. El evangelio es fundamental entonces, hermanos. El evangelio es central en un ministerio juvenil. Si el ministerio juvenil se trata de acompañar a jóvenes hasta su madurez en Cristo, entonces no tenemos nada que reinventar. Podemos conectar de muchas formas, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. Y el mandato de Dios para nosotros es igual en jóvenes, en ancianos, en todos los estratos. Es hacer discípulos, enseñándoles que obedezcan lo que Él les ha mandado. Mateo 28, ¿recuerdas? Entonces, para terminar, ¿qué te puedo decir? La juventud es una extraordinaria aventura para cada persona, y para que pasen a la siguiente etapa de ser adultos requiere una gran ayuda. El adolescente para pasar a joven y el joven para pasar a una etapa de adulto. Es ahí donde estamos ahí en acción los padres creyentes, los líderes, los pastores enfocados en esta comunidad específica que es los jóvenes. Entonces, como iglesia podemos hacer mucho. Entonces, es súper relevante y pertinente que existan ministerios de jóvenes. Hay que desechar los pensamientos arcaicos que tienen algunos y no hacer caso, pero enfrentarnos a esta generación que viene con el evangelio y entender cuáles son las verdaderas razones por las que hacemos ministerios de jóvenes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué hacemos iglesia como la hacemos? Porque nuestra meta es alcanzar corazones que nos escuchen, que nos entiendan, para que el evangelio, el único mensaje que salva, la locura de la predicación, sea la que cambie esos corazones de piedra a carne, les dé nueva vida y sean gente salva, salven sus almas. Amén. Así que bueno, a seguir trabajando, a seguir conectando, a seguir sembrando la semilla del único mensaje que salva, y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Este es el canal del Pastor Mega, y si te gustó, dale clic a la campanita y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Chao.